Bienvenidos a una nueva edición de La Cuestión Universitaria. En esta ocasión nos centraremos en analizar y debatir acerca de cómo las universidades españolas se están adaptando a los objetivos de la Declaración de Bolonia en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Para hablar de esto nos acompaña Isabel Gutiérrez, vicerrectora de grado de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida. Hola. La profesora Gutiérrez es catedrática de Organización de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid y doctora por la Universidad de Sevilla. ¿Por qué la Universidad Carlos III de Madrid ha sido la primera universidad adaptada a Europa en España? ¿Por qué esta apuesta? Bueno, la Universidad Carlos III tenía un contexto muy favorable para hacer este cambio. Es una universidad pequeña, relativamente joven, con muy poca plantilla consolidada aún, con un profesorado muy dinámico y había cambiado el equipo rectoral recientemente y uno de los puntos claves del nuevo equipo era adaptar a Bolonia porque consideramos una gran oportunidad para dos cosas, para mejorar la metodología docente y también para actualizar los programas, que son las dos dimensiones que toca el modelo de Bolonia, nuevos programas y nueva metodología. Lo vimos como una oportunidad estupenda en unas condiciones muy favorables y no la aprovechamos y por eso decidimos desde el principio adoptar el cambio. ¿Y cuáles son los pilares del proyecto educativo de la Universidad Carlos III de Madrid? Pues los pilares, muy resumidamente, quizás sería una apuesta por la movilidad y la internacionalización y tener un sistema común de medida como son los créditos STS, que es lo que son. Van a permitir a nuestros estudiantes que los títulos realmente tengan validez en el entorno europeo y además les permitan hacer estancias, convenios en otras universidades. Y eso lo segundo era aprovechar la oportunidad para actualizar los contenidos de los programas, es decir, los programas, la Universidad de Carlos III tenía 18 años, tenemos 18 años, muchas titulaciones se crearon al principio, otras han ido a lo largo de este tiempo, pero ya era hora de, en un mundo que ha cambiado tanto, tener la oportunidad de una manera sistemática y organizada de cambiar los programas. Esa era otra de las grandes apuestas. Y la tercera era también adaptarse al mundo en el sentido de crear alumnos con una visión global, con una mayores destrezas, habilidades genéricas, y también el modelo de Bolonia nos ofertaba o nos posibilitaba hacer este cambio. Por eso han sido quizás los tres ejes de la reforma. ¿Y qué procedimientos y criterios habéis seguido a la hora de actualizar esa oferta académica oficial? Procedimientos internos, refieres a de aprobación. Bueno, lo primero que hizo el equipo rectoral es una política basada en 4 esquemas o 4 mensajes básicos, ¿no? Primero era convencer a la comunidad universitaria y comprometerla, que era muy importante y en eso respondió muy bien, como he dicho, había unas condiciones de partida muy favorables. En segundo lugar, era tener la habilidad de que la gente asumiera que era una aventura compartida para mejorar la universidad. El espíritu fundacional después de 18 años, pues claro, se pierde y era una forma de renovar ese espíritu fundacional y después, a cambio, el rectorado se comprometía a gestionar los momentos críticos y a facilitar una guía y una comunicación muy exhaustiva durante todo el proceso, ¿no? Entonces, con esas 4 condiciones, pues se hicieron 3 niveles de estudio, uno a nivel de la rama. Sabéis que el decreto español establece 5 ramas del conocimiento, nosotros en la Carlos III solo tenemos 3, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades, y se hicieron unas comisiones por rama, después una comisión por bloques de títulos que eran muy homogéneos dentro de la rama, por ejemplo, Administración de Empresas, Economía, Turismo, que todos están basados en la gestión, o industriales como familia versus telecomunicaciones como familia, y finalmente un tercer nivel de grado, y en cada uno de esos niveles se fijaban pautas para el desarrollo de los planes en cada uno de esos niveles. Esto favoreció y ha favorecido mucho la transversalidad de las materias. Entonces tenemos asignaturas transversales que ocupan a toda la rama, incluso algunas transversales que son para toda la universidad. Esa ha sido más o menos la función que han tenido esos niveles predefinidos hasta llegar después al acuerdo de los centros, que solamente tenemos 3, y al Consejo de Gobierno y al Consejo Social.
¿Y cuál ha sido o está siendo la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en el proceso de renovación de la oferta académica oficial? Como he dicho, la comunidad universitaria aceptó bastante bien que hubiese una comisión, hubiese comisiones a esos 3 niveles, con una gran participación. Ha habido un periodo de información pública, todo el mundo podía participar, y eso en cuanto a los profesores. Después, en cuanto a los estudiantes, desde el principio participaron, no en las comisiones, porque parecía un poco ridículo que un alumno de primero estuviera en una comisión que iba a haber un plan de estudio que llegaba hasta cuarto, ¿no? Pero sí hubo una comisión paralela de estudiantes en el vicerrectorado de estudiantes que fue siguiendo todo el proceso, y en el momento final de la aprobación en los órganos fueron permitidas todas las alegaciones, y de hecho los estudiantes hicieron propuestas muy razonables que fueron tenidas en cuenta en los planes. El tercer colectivo más afectado es el PAS, y yo puedo decir que tenemos la suerte de la universidad de tener un PAS muy profesionalizado, que también joven y muy capaz, y también hubo que implicarlos mucho en el proceso. De hecho, en el vicerrectorado tenemos un servicio de grado que, si no hubiese sido por esos profesionales, difícilmente hubiésemos llegado, porque hemos tenido que cambiar procedimientos de gestión importantes, como por ejemplo todas las aplicaciones informáticas, pongo por ejemplo, ¿no? Pero ellos han sido muy colaboradores, han visto también una oportunidad paralela de mejorar sus sistemas de trabajo, y yo creo que en general ellos han respondido francamente bien a los cambios. ¿Y ha habido resistencia al cambio? Siempre hay resistencia al cambio, todo el cambio implica incertidumbre, pero yo podría decir que ha sido muy poca. Es decir, ha habido sobre todo en el profesorado, que se iban a ver obligados a cambiar los programas, que han tenido que hacer un esfuerzo. Más que resistencia, yo he visto un cierto cansancio al final, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué más nos vais a pedir? ¿Qué más no? Pero en general esa resistencia ha sido mínima, yo creo, comparada con la ilusión del nuevo proyecto. ¿Y qué grado de influencia ha tenido el sector productivo y empresarial en la definición y características de la nueva oferta académica de la Universidad Carlos III de Madrid? Sí, es una buena pregunta, sobre todo por el debate tan grande que hay en este tema, ¿no? Nosotros tenemos una fundación, la fundación tiene un contacto extraordinario con las empresas, y además incluso tiene un servicio de orientación profesional para los estudiantes dentro de esa fundación. Por tanto, tenemos contacto con muchas empresas. Entonces, lo que se hizo, al final, cada comisión había elaborado un plan y se sometió a informes, se le hizo un cuestionario a las empresas, contestaron unas 120 empresas en total, y al menos cada uno de los títulos fue visto por 5 empresas. Empresas y organizaciones externas, no solamente empresas. Por ejemplo, en el grado de Humanidades, pues hubo un dictamen de la Academia de la Lengua, por decir algo que no es tan sospechoso, y participaron bastantes, la Biblioteca Nacional para la Biblioteconomía, es decir, se fueron contactando agentes externos que podían estar relacionados con la titulación. Y en general las empresas hicieron sugerencias no demasiado técnicas acerca de la composición de los planes de estudio. Luego, no se puede decir que el plan responda a ninguna. Lo que sí hicieron bastantes observaciones acerca de las habilidades que debía desarrollar el título. Por ejemplo, la incidencia de que se favorecieran el estudio de idiomas, o que nosotros metimos una transversal en todos los títulos de la universidad que se llama expresión oral y escrita, que hubo mucha reticencia por parte del profesorado, sobre todo de la Escuela Politécnica Superior, que no iba. Pues todas las empresas, incluidas las de ingeniería como Indra, dijeron, uno de los grandes aciertos es meter esta transversal, porque necesitamos personas que vengan a estas empresas en esos niveles, que tengan esas habilidades, ¿no? Así que fueron bastante positivos y criticaron algunos aspectos, pero no se puede decir que la incidencia fuera importante, ¿no? ¿Y cuáles son los principales atractivos que ofrece esta nueva oferta académica? Pues yo creo que son... Respecto a la anterior, ¿no? Sí, entiendo. Yo creo que es una oferta más flexible, con mayor transversalidad y por tanto más posibilidades de que un alumno entre a la universidad y al cabo de un tiempo decide moverse a otro título dentro de la rama. Este nuevo sistema lo va a permitir.
También permite, como hay menos carga docente, es decir, menos horas de clase, hay más horas de trabajo, pero hay menos horas de clase, que el alumno que tenga otras inquietudes, como pueden ser el deporte o la cultura, pues va a tener más tiempo para organizar su agenda. Al final el estudio puede ser el mismo, pero son sistemas más flexibles, más basados en las habilidades, sin menoscabar los contenidos, porque los contenidos se han depurado y se va más a lo importante, se elimina más lo superfluo. ¿Y cómo ha sido la matrícula de estos nuevos títulos? ¿Te refieres a precios? Y al número de matriculados. Este año la universidad ha tenido mucho éxito en la captación de estudiantes. Aumentó, es la única universidad del Distrito de Madrid que ha aumentado, es la que más ha aumentado la solicitud de plazas, un 5%, seguida de la Rey Juan Carlos. En las demás ha disminuido. Y además lo más importante yo creo que no es esto, sino que el tipo de alumno que ha venido era mejor, era más cualificado. Por eso han subido las notas de corte en muchas titulaciones y también hemos cubierto el 92% de las plazas en la convocatoria de junio, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Sí, yo creo que en general ha habido una respuesta social muy favorable. ¿Y qué evaluación puede hacernos de los primeros títulos implantados? Bueno, esto es una apuesta que se va a ver a medio plazo. Yo no creo que poner Bolonia signifique cambiar un plan de estudio y poner unas asignaturas nuevas o cambiarle un poco el traje a la modelo. Yo creo que terminar de asumir el modelo es una cuestión de unos cuantos años. Entonces la implantación es difícil. Yo diría que lo más difícil no es cambiar unos programas sobre los papeles, que es lo que nos controla ANECA, es el día a día, ¿no? Y el día a día hay dos aspectos que tienen influencia. Por un lado, el profesorado, que tiene que asumir la nueva metodología. Eso no es una cuestión trivial, por mucho que se les ha dado unas orientaciones, que tienen que hacer unos cronogramas, pero el desarrollar el programa en un esquema temporal muy determinado, lo vas aquilatando a lo largo del tiempo. Cuando ya lo explicas una vez y dos y tres, vas viendo qué es lo que sobra, qué es lo que falta. Entonces eso es un aprendizaje y yo creo que al principio se ha notado en algunos casos la falta de aprendizaje. Y después, por parte de los alumnos también, hay un aprendizaje porque los estudiantes españoles, o por lo menos los estudiantes que están en secundaria, la mayoría tienen una idea de la universidad que es la que le hemos transmitido los demás, ¿no? La universidad es un sitio donde pues eres un poco libre, haces lo que quieres y al final pues no estás sometido a una evaluación como en secundaria, que tus profesores te guían, sino que eres una persona madura. Claro, llegan a un sistema que se encuentran que se parece un poco al de su instituto, al de su colegio, donde están muy guiados y algunos dicen, bueno, esta universidad es aburridísima. Eso me han comentado algunos estudiantes, ¿no? Hay que estudiar el primer día, cuando aquí no hay marcha, decía uno. Claro, ellos también se tienen que adaptar a que las clases son importantes, hay que recuperar que el valor de la clase, que la clase te da un valor añadido, cosa que se había perdido mucho, y la asistencia a clases en las universidades españolas es bajísima, también porque es muy barata la universidad, es decir, que también influye. En Estados Unidos pagas una matrícula que cuesta al menos $10.000 en una pública o $15.000, pues ya el alumno se tienta al cuerpo de decir, bueno, si no voy, pues estoy perdiendo algo importante, ¿no? Aquí está muy subvencionada, incluso sus padres se ven aliviados, sobre todo los que han ido a colegios privados, cuando llegan a la universidad es más barata que el colegio en secundaria. Entonces, la cosa que no se paga, no se valora. Y esto ha habido un proceso. Claro, si además vas a una clase que el profesor repite el libro que ya tienes ahí, pues te vas, y ahora que en internet hay tanto material, ¿para qué vas a la clase, no? Tenemos que intentar que el profesor añada valor y que el alumno reconozca ese valor. Y eso es el reto, no es una cuestión, como he dicho antes, de 2 días. La implantación en general ha sido muy positiva, pero estimo que tenemos que esperar un poco para saber cómo va a funcionar. ¿Y han evidenciado alguna mala praxis en la implementación hasta el momento? No, ha habido un cierto descontrol, bueno, descontrol no exactamente, pero quizá incertidumbre acerca del proceso de evaluación, ¿no? Es decir, cómo gestionar la evaluación continua es uno de los retos, ¿no?
porque los profesores decían, bueno, pues la evaluación continua es lo mismo, pero poniendo exámenes cada semana, y a lo mejor no es eso la evaluación continua. O al final, bueno, ¿y cuánto pesa el examen? Bueno, la Carlos III no puede pesar el examen más del 60% en ninguna materia, ¿bien? Pero si después pones un examen súper difícil, muy alejado de lo que ha sido la evaluación continua, pues al final el 60% es mucho, ¿no? Quizás ha sido lo más difícil, aquilatar los sistemas de evaluación con el desarrollo de las clases y la asistencia a clases. ¿Y cómo está afectando al profesorado, a los estudiantes, al personal de administración y servicio, incluso a las infraestructuras, la implantación de los nuevos créditos ECTS y la consecuente renovación de las metodologías educativas? Ya he dicho, a los profesores, lo clásico que lo he dicho, tienen que adaptar los temarios que a lo mejor llevaban dando años a un modelo que se basa en el esfuerzo del alumno, donde el crédito STS tiene una interpretación clara, son entre 25 y 30 horas de esfuerzo, y mientras que en el sistema anterior el crédito era el número de horas que recibía el alumno. Luego eso eso quizás es difícil, ¿no? Por parte del país, he dicho, hemos cambiado muchísimos procedimientos internos, todavía seguimos regulando, es decir, seguimos adaptando cosas. Ahora, la semana que viene en el Consejo de Gobierno vamos a preparar una normativa sobre evaluación continua para que los estudiantes tengan claras las reglas del juego, los profesores también. Eso es un ejemplo. Hemos cambiado el calendario escolar, con lo cual el PAS pues, ha tenido que cambiar y se ha tenido que negociar con los sindicatos algunas cosas, sobre todo el horario de verano. Es decir, que afectan bastante. En las instalaciones se ha producido un cambio muy importante y hemos hecho una inversión en instalaciones. Este año, por ejemplo, para el año que viene a implantar segundo, el presupuesto que hay de cambio de las instalaciones son 1.500.000 euros. El año que viene. Es decir, es para hacer. El año pasado hicimos otro tanto, y es que hemos convertido aulas grandes en aulas pequeñas. Eso, hemos metido audiovisuales en todas las aulas y hemos electrificado para el uso de portátiles todos los suelos de las aulas. Eso es un esfuerzo muy grande y también fuerza a una nueva metodología. Es decir, ya las aulas el mobiliario es movible, tú puedes hacer grupos en clase, es versátil. Y claro, es costoso, es decir, esto no se hace. Si quieres hacer un cambio más allá de lo meramente cosmético, la universidad tiene que estar dispuesta a invertir en ese cambio. Y eso es lo que hemos hecho, sí. Ha sido costoso. ¿Y el profesorado y los estudiantes cómo se han adaptado a ese cambio metodológico? A los estudiantes muy bien. Los estudiantes cuando han ido a aulas, que lo más que pueden tener son 40 estudiantes, donde tienen un sistema audiovisual espectacular, yo creo que han dicho, bueno, esto es una universidad americana. Decían, los profesores también, porque están en un contexto de mucho menos estudiantes y quizás lo que más les cuesta a los profesores es el seguimiento continuo de los estudiantes, un mayor énfasis en las tutorías, mayor número de pruebas a corregir. Es decir, se ha cambiado, hay un poco menos tiempo de clase, pero hay bastante mayor tiempo de atención a los estudiantes, mucho más. ¿Y cómo se garantiza en su universidad el aprendizaje de esas competencias en los estudiantes y cómo forma y evalúa el profesorado estas competencias? Pues como he dicho antes, una de las dificultades es la evaluación continua. Es muy difícil evaluar competencias y destrezas y habilidades en un examen. Entonces tienes que evaluarlo más por la participación, el hacer trabajos. Y en este punto sí quería hacer una aclaración. Se ha establecido, muchos profesores han introducido en la entrega de trabajos, de ensayos, de presentaciones orales y ha habido ciertas quejas de que los estudiantes vienen desde el bachillerato con conductas poco éticas, en el sentido de que copian muchísimo los trabajos. Pones un trabajo y se bajan de internet, del rincón del vago, lo que hacían en el colegio, ¿no? Y claro, canta muchísimo, porque un alumno de primero pues copia y el profesor sabe más y se da cuenta enseguida que la redacción no es correcta o es demasiado avanzada para esa edad. Pero lo hemos hablado con los estudiantes y muchos de ellos que no consideraban que eso fuera una conducta poco ética. Decían, sí, pues es que eso, si ya está escrito, ¿por qué no lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, esa evaluación de competencias es también de enseñar a los estudiantes que hay prácticas que no se pueden utilizar, que mejor hacerlo un poquito peor, pero hacerlo tú mismo, y eso también llevará su tiempo, ¿no?
también en la universidad se ha cubierto en ese sentido porque ha licenciado un software antiplagio. Más que nada no para quizás castigar a los estudiantes, sino para educar a los estudiantes de que existe otra persona y existen unos derechos de autor que tienes que respetar, ¿no? ¿Y es obligatorio en la Carlos III asistir a las clases presenciales en el nuevo sistema de aprendizaje de su universidad? Bueno, no es obligatorio en el sentido de que no pasamos lista. Si es esa la pregunta, no controlamos si es obligatorio. Lo que sí es verdad es que es un modelo que se basa en la implicación activa. Entonces, el no ir a clase o el descolgarte de las clases muy tempranamente casi te lleva al fracaso, ¿no? Si el profesor está haciendo ejercicios o prácticas de laboratorio o está sugiriendo la participación, el alumno no participa y eso vale mucho en la evaluación, pues claro, al final te presentas un examen que tiene muy poco valor, por lo tanto, aunque lo hagas perfecto, pues casi que no llegan, ¿no? Entonces, son sistemas más presenciales, si quieres, comparado con lo que había antes. También es cierto que por primera vez en España se reconoce la figura del estudiante a tiempo parcial. Es decir, que si no puedes hacer las 5 materias que tienes un curso, puedes hacer 3 y pagas por 3, ¿no? Lo que pasa es que eso no está muy clarificado en el sistema español. Es decir, el papel que juegan las universidades a distancia, que debe ser muy importante, o semipresenciales, el alumno se ha acostumbrado a ir a una universidad presencial, como son todas, pero no ir a clase. Entonces, eso no está muy clarificado y también será un proceso de tiempo, ¿no? Lo ideal es que la universidad dé todas las facilidades para que el estudiante que trabaje o que tenga otra actividad pues pueda hacer un horario compatible, pero que cuando vaya a las clases y participe. Recientemente su rector afirmaba en un importante medio de comunicación lo siguiente: Bolonia es una oportunidad para reducir el preocupante fracaso, sobre todo inicial, que existe entre los universitarios. ¿Por qué? Pues yo pienso y creo que el rector se debía referir, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero creo que eso se va a producir a medio plazo. No creo que el fracaso se reduzca de un día para otro. No creo que si comparáramos los datos del primer cuatrimestre del año anterior con los de este año necesariamente tengan que ser mejores. Por ese periodo de ajuste que se produce en la mentalidad de los estudiantes y también en la mentalidad de los profesores. Entonces, es un sistema donde, por lo menos en nuestra implantación, los profesores han tenido más medios, los estudiantes también, ya desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de la comunicación. Sin embargo, venimos con una mentalidad que no se cambia de un día para otro. Y los estudiantes, ya digo, muchos han venido a clase y a los 2 días han desaparecido, o las clases que son más magistrales no van y van a las clases más prácticas, con lo cual no tienen la teoría. Entonces, yo creo que ese fenómeno de disminuir el fracaso al principio es un proceso educativo que desde luego creo que se va a producir y creo que no va a tardar mucho, porque los propios estudiantes que entran en el primer cuatrimestre, yo creo que ya para el segundo cuatrimestre ya van a tener otra actitud y también los profesores se han dado cuenta de algunos fallos que se han cometido pues en los sistemas de evaluación. No va a ser inmediato, pero efectivamente los niveles de fracaso en el sistema español no son socialmente aceptables. No puede ser que con los impuestos de los españoles se financien las universidades. Un alumno paga el 20% del coste de la plaza escolar y el resto lo pagamos todo, y no es consentible que ese estudiante se pegue en la universidad 8 o 9 años para sacar un título, ¿no? Entonces lo suyo sería coger a los estudiantes que quieran estudiar, los que no puedan tengan becas estupendas, pero se les exija también una corresponsabilidad financiera, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Han subido las tasas en su universidad con los nuevos títulos adaptados a Bolonia? Han bajado, ¿eh? No es que no han subido, porque la Comunidad de Madrid en su decreto de tasas que saca en el mes de junio equiparó el crédito STS al crédito normal. Y para que os hagáis una idea, una carrera media tenía unos 75 créditos antiguos, ahora tiene 60 créditos, entonces como se multiplica el número de créditos por la tasa, pues el alumno ha pagado bastante menos, ¿no? Eso no ha sido así en otras comunidades autónomas. Cataluña estableció una tasa diferente para el STS, de tal manera que multiplicar 60 por la tasa sea igual que multiplicar 75 por la tasa. Es decir, en el fondo
el primer curso valía exactamente igual que los otros. Pero en la Comunidad de Madrid este año nuestros alumnos han pagado menos y yo creo que en el decreto de tasas, cuando ya todas las universidades implanten, tendrán que corregir porque a la universidad le ha supuesto una minoración de los ingresos este año de 900.000 euros, el no haber ajustado las tasas. ¿Y ha disminuido el número de becarios en estos títulos? No, para nada, son los mismos. El número de becas es constante, no tiene nada que ver con el número de títulos. Las becas se dan en función de la capacidad del estudiante y en algunos casos también en función de sus recursos económicos, pero no está predeterminada qué título va a estudiar ni nada. El próximo mes de junio se cumplen 10 años desde que nuestro país se adhirió a la Declaración de Bolonia. ¿Qué balance sobre el proceso de armonización de nuestro sistema universitario puede hacernos en este tiempo? Hay un balance claro, que es que hemos llegado tarde, ¿no? Claramente, porque sí, como bien dices, 10 años y la regulación del modelo español se hizo en octubre del 2007, pues ahí se perdieron 8 valiosos años de trabajo, ¿no? Bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que quizás lo negativo de esto es que los plazos que tenemos ahora encima van a presionar a muchas universidades a hacer cambios meramente cosméticos, ¿no? Es decir, porque pensad que si ahora una universidad entrega un título en ANECA y no se les verifica por lo que sea o tiene defectos, o no sé, puede decir, cerramos la universidad, no lo vamos a hacer. Al final todos los títulos se terminarán en general verificando, alguna excepción, un importante número de títulos se verificarán en cada universidad, con lo cual la universidad seguirá operando normalmente, pero si hubiésemos tenido más tiempo, quizás las universidades podrían haber acometido cambios más profundos, ¿no? Eso también influyó para que la Carlos III lo hiciera pronto, para hacerlo mejor, pero hay una fecha ahí de adaptación que pesa mucho, ¿no? ¿Y qué ventajas o inconvenientes tiene desde su punto de vista el ofrecer grados de 4 años y máster con carácter oficial? Bueno, es un modelo, Europa optó por un modelo 3+2 en casi todos los países, no necesariamente en casi todas las universidades. Por ejemplo, Cambridge, que es un modelo de 4 años, tampoco hay que... casi que la estructura oficial se parece más al modelo norteamericano, la que ha adoptado el sistema español, un bachelor de 4 años y un máster entre 1 y 2, muy norteamericano. La mayoría de los países europeos han adoptado el modelo 3+2 en lugar del 4+1 y eso nos va a dar problemas, algún problema sobre todo para la movilidad de los estudiantes europeos que vienen a España con 180 créditos, pueden hacer máster, pero nuestros estudiantes han hecho ya 240, es decir, no estamos en igualdad de condiciones ahora para la movilidad. Por ejemplo, un estudiante de 4º curso de grado, si quiere ir a estudiar a cualquier universidad británica o a una universidad nórdica, que son de 3 más, ¿a dónde va? ¿Al 3º de grado o al 1º de máster? En eso ha habido un mal acoplamiento. También hay que reconocer que las estructuras de las universidades españolas estaban muy anquilosadas y pasar a un sistema de 3 no era muy aceptado, yo creo, por los rectores en aquel momento, ¿no? Se ha hecho lo que yo creo que se ha podido o se ha querido tener valentía de hacer, ¿no? ¿Y Bolonia perjudica las enseñanzas de carácter humanístico? Es decir, ¿se mercantiliza la enseñanza pública? Bueno, es que son dos cosas diferentes. Si perjudica a las de carácter humanístico, no necesariamente. Yo no creo que introducir una nueva metodología implique que se va a trivializar unos estudios y eso afecta desde matemáticas hasta historia del arte. No creo que eso influya para nada. Quizás los movimientos anti-Bolonia que se han concentrado mucho en las áreas de humanidades, yo creo que más que han descontado un efecto que no tiene mucho que ver con Bolonia, sino el temor a que carreras que ahora son poco demandadas socialmente pudieran ser suprimidas en los catálogos de las universidades. Entonces, si tienes pocos estudiantes en una suma de carreras, lo importante sería mejor que eso, racionalizar el sistema y a lo mejor algunas carreras que se ofertaran en menos universidades y concentrar el esfuerzo en una mayor calidad en esas universidades y poner los medios para que eso así ocurra. Pero para nada, es decir, Oxford
en los estudios clásicos es la mejor universidad de Europa y tiene un currículo de 4 años con muy pocas clases, con un modelo totalmente de tutorización y nadie duda que son excelentes estudios de humanidades. Por eso no creo que tenga nada que ver. Y en cuanto a lo que es la mercantilización, yo creo que alude más a lo que he dicho antes, ¿no? Es al miedo a que como no hay demanda de estudiantes puedan cerrar determinadas titulaciones, que no tiene nada que ver con que la universidad pública tiene que atender a esos perfiles y es lo que tiene que hacer, es decir, querer tener buenos historiadores, tener buenos filósofos y eso lo tiene que ofrecer la universidad pública y lo tiene que ofrecer bien. No tiene nada que ver de mercantilizar, lo que hay que racionalizar los recursos, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Y considera que deben remunerarse las prácticas externas y de empresa de los estudiantes en la universidad pública? En la universidad pública y en la privada. Yo creo que el tema de la remuneración de las prácticas afecta a todas las universidades. No es un tema fácil porque si formas parte del currículum, las empresas, es verdad, se podrían beneficiar de esa mano de obra barata, que eso es lo que se dice. También en los estudiantes, si es una buena práctica, si de verdad no es hacer de un trabajo secundario, sino relacionado con tu actividad, pues vas a aprender, es decir, que también tienes un intangible importantísimo. Yo no creo que la remuneración sea la clave en esa relación semilaboral, porque la empresa se va a beneficiar de gente joven que puede probablemente incorporarse en el futuro ahí, pero también los jóvenes se van a beneficiar de una experiencia importante. Yo no creo que la remuneración sea el caso. Nosotros tenemos un sistema de prácticas allí desde hace muchos años, donde se considera una parte académica y una parte que es remunerada si el estudiante quiere, pero en general no se retribuyen las prácticas en las empresas. ¿Y qué grado de autonomía se le ha otorgado a las universidades españolas en el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales de Grado y Posgrado? ¿Considera que el proceso de verificación de las enseñanzas oficiales ha sido demasiado burocrático o cree que ha sido fundamental para garantizar unos estudios de calidad a los estudiantes y a la sociedad en general? Es mucha pregunta. Empezando por lo último de ANECA, que fue duramente criticada el año pasado. Yo también comprendo que el papel era... También pagaron el pato de la novedad, como todos lo vamos a pagar, y era la primera vez que se instauraba este sistema de verificación-acreditación. Están basados en unos procedimientos que no son españoles, sino son de estándares de calidad internacionales, y ellos han seguido los procedimientos internacionales de verificación. Es cierto que todos esos procedimientos o sistemas de garantía de calidad en el mundo o lo que observan son aspectos formales y secundarios. Pues si cumples unas normas, si el título tiene una estructura adecuada, si las competencias están ligadas a las materias, es decir, que son... Pero es muy difícil que ningún organismo acreditador pueda entrar en lo que hay detrás de los títulos. Y lo que hay detrás de los títulos son las personas. Y ANECA no verifica, ni puede hacerlo, que los profesores que están detrás de esas materias sean adecuados, sean responsables, estén preparados, hagan investigación. Entonces, pues, si cumples muy bien las formalidades, posiblemente te acredites, seguro. Pero ¿eso qué significa que sea bueno, no? No. No creo que un proceso de verificación trate de decir quién lo va a hacer bien o quién lo va a hacer mal. Lo que sí está garantizando es que hay unos mínimos y unos estándares que se cumplen en todos los casos y por debajo de los cuales no se puede pasar. Yo entiendo que la verificación de ANECA es una verificación de mínimos, de aspectos formales importantes, que lo son, y de instalaciones adecuadas, es decir, dar en unas condiciones aceptables los títulos, pero no pienso que pueda discriminar universidades una frente a otra. Vamos a cumplir todos unos mínimos y esa tabla la establece. Y está muy relacionado con la primera pregunta que me ha hecho. El Real Decreto establece dos principios básicos que yo creo que son muy positivos. Uno es que las universidades son mucho más libres, las reglas para hacer títulos son muy pequeñas, es decir, señalan las ramas, la transferencia de créditos dentro de las ramas, lo que son las disciplinas básicas y unos créditos mínimos en esas disciplinas básicas, y para de contar una regla de estructura del título de 240 créditos, nada, cuatro reglas.
A cambio, sí que me parece muy importante el segundo aspecto, es tienes autonomía pero tienes que dar cuenta. Es decir, esa responsabilidad que debemos tener, es decir, por primera vez en el sistema universitario se introduce, porque en los títulos antiguos había un catálogo, si querías hacer medicina o si querías hacer psicología había un catálogo, no, ahora las universidades son libres de hacer un catálogo a su medida, basado en su capacidad, sus instalaciones, su personal, su paz. Pero a cambio, yo puedo poner el título más esotérico que piense, universitario, no sé, corte y confección, pero después me deben pedir cuenta de dónde van esos egresados, qué perfil, si hay un nivel aceptable científico. Entonces, eso creo que es el gran reto. Que de verdad funcionen ambos, ahora mismo estamos en el primer aspecto, es simplemente diseña los títulos con unas reglas muy básicas. Yo creo que deberíamos enfatizar mucho es en eso de darnos cuenta de qué has hecho con el dinero público y que has hecho los objetivos que te habías marcado, ¿no? Las universidades de forma reiterada han dicho que esta reforma no puede hacerse a coste cero. Sí, sí. ¿Qué le parece de la partida extraordinaria del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España de apoyar esta adaptación aportando 85 millones de euros? Yo creo que las cosas que cuestan se valoran, como he dicho antes en otro aspecto. Y el Ministerio tenía que valorar y poner en valor lo que significa la reforma, y eso significa darle una partida en sus presupuestos. Si en el presupuesto general del Estado no existe, no tienes valor, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy importante que el Ministerio haya finalmente dotado de medios esa reforma, fundamental. Entre otras cosas porque vale dinero, es decir, y no está bien que descapitalices unos aspectos de las universidades, que reasignes tus recursos para, como hemos hecho el año pasado, nosotros hemos reasignado recursos para poder hacer Bolonia bien. Lo suyo sería que el Ministerio nos apoyara a todas las universidades haciéndolo bien y dándonos un valor. Valorar si 85 millones de euros es suficiente o no resulta muy difícil. Hay muchos títulos en España, las universidades tienen estructuras de costes muy diferentes. Para mí resulta imposible. Yo puedo hablar por nuestra universidad y haciendo una estimación muy aproximada de los gastos del año pasado hemos invertido fácil 2,5 millones de euros en reformar 20 títulos, ¿eh? Hay muchos títulos en España, no sé si es suficiente o no es suficiente, por lo pronto es un primer paso muy de agradecer, de que se habló de unas cantidades pequeñas y ahora se ha puesto una gran cantidad sobre la mesa, y también me parece importante que el reparto de ese dinero no se haga lineal, café para todos, sino que el reparto se haga en función de la profundidad de la reforma. Yo creo que al final todas las universidades españolas estarán adaptadas. Quizás la diferenciación empiece por cómo están adaptadas, y ahí es donde el dinero debería discriminar la forma de hacer la adaptación. ¿Y qué retos tendrán las universidades españolas después de Bolonia? No creo que hay después de Bolonia, ¿no? Yo creo que Bolonia es una etapa que había que cubrir y que había que cubrir no para que seamos parecidos a Europa, tengamos una métrica común de créditos, tengamos medida. Es un reto de renovar los sistemas educativos de enseñanza superior y no nos equipara solamente a Europa, es muy parecido en la metodología al sistema norteamericano, australiano, es el sistema mundial y creo que en eso nunca terminamos de aprender, es decir, que hay muchas incertidumbres, una sociedad cambia muy rápido, hay nuevas tecnologías, hay nuevos problemas que tenemos que afrontar y todos los sistemas siempre tendrán que estar renovándose. No ya Bolonia, en lo que ha significado un antes y un después en esa integración, sino estar alerta de lo que pasa en el mundo, porque ningún currículum es definitivo y ningún programa es definitivo. Así que después de Bolonia, más Bolonia o más otras cosas, pero seguiremos siempre cambiando, siempre tenemos que cambiar. Muy bien. Isabel Gutiérrez, vicerrectora de grado de la Universidad Carlos III de Madrid, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Estoy seguro de que sus opiniones habrán sido de mucho interés para las personas que hayan seguido esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y esta tribuna privilegiada para poder contar la experiencia de mi universidad y quizás que sea útil para los que vienen detrás. Y a ustedes les espero una próxima edición de La Cuestión Universitaria.